Hermanos y hermanas, que el Señor nuestro Dios nos continúe bendiciendo de manera especial. Primer mensaje que debo dar en esta mañana es gratitud a esta iglesia, gratitud a los hermanos que trabajan abajo recibiendo a la gente y anotando nombres, gratitud al grupo de adoración que ha estado ahí perseverando durante todo este tiempo, y una gratitud especial a mi compañero y hermano pastor, porque cuando las iglesias tenían un solo culto y han tenido con 2 y 3 pastores y más, esta iglesia primero tuvo 3 cultos, luego 2, y se mantuvo en pie, y ahora pues un culto, y hay que agradecer eso a este distinguido hermano y compañero pastor. Señor, gracias por este día, gracias porque me permites estar en este púlpito y porque así esta iglesia me lo permite y el compañero pastor también. Hay un pasaje bíblico que yo voy a usar como referencia en esta mañana, pero como han leído varias lecturas, no voy a dar lectura, solamente un recordatorio. Este pasaje bíblico es un toque que hizo una mujer, una dama enferma de flujo de sangre, al manto de Jesús, y virtud salió de él y ella sanó. Resumido, está en los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas. Usted lo puede leer casi de la misma manera y de la misma forma. Un toque de fe al Señor Jesucristo. Jesús estaba en la tierra de Galilea, procurando descansar de la multitud. Pero Jesús no descansa de la multitud. Todavía nos sigue atendiendo y sigue atendiendo al universo entero. Y buscando descansar, esa multitud le sigue donde quiera que él va. El nuevo profeta. Ellos todavía no saben el significado, el poder de ese nuevo profeta que se ha levantado en la tierra de Galilea y de Nazaret, proclamando que es el Hijo de Dios, el Emanuel, el Salvador, el Mesías, y que toda la escritura del Antiguo Testamento aplica para él. Y en medio de aquella multitud, un hombre llamado Jairo, y ustedes conocen esa historia, viene donde Jesús, porque su hija está gravemente enferma también, y quiere sanidad para su hija, a pesar de que Jairo era el jefe de la sinagoga, que supone no creyera en Jesús ni lo aceptara a él, porque Jesús era una nueva idea, un nuevo pensamiento, un desafío a la fe de aquel tiempo, un nuevo comenzar en Dios. Pero llegó buscando sanidad. Y es que cuando hay necesidad, mis amados hermanos, nosotros somos capaces de brincar barreras de religión, barreras de tradición, culturales, para ir a buscar al Señor. Y es por eso que algunas veces nosotros y mucha gente se va donde está un evangelista, donde está fulano, donde está el otro, y algunas veces uno se pregunta por qué tiene que ir allá si aquí lo puede encontrar. Bueno, eso es verdad, pero la fe de la persona es la que determina dónde puedo encontrar ese toque maravilloso de Dios en mi necesidad en esta hora. Y mientras todo esto ocurre, una mujer que estaba enferma por 12 años, flujo de sangre,
logra acercarse a Jesús. Aquella mujer estaba en la multitud también, seguía a Jesús y quería también un toque especial del maestro, o por lo menos que el maestro prestase atención a su vida, a su situación. Este relato bíblico, mis amados hermanos, lo marca los 3 evangelios, dice la palabra de Dios. Pero ella quería escuchar al profeta, al nuevo profeta, que tal vez no sabía quién era, ni cómo obraba, pero tenía fe en que aquel hombre podía hacer algo por ella. No crean ustedes que eso es una enfermedad sencilla. En aquel tiempo, y nos ubicamos cultural y tradicionalmente en aquel tiempo, esa mujer era maldita por la ley, maldita por Dios, según la interpretación de la gente, porque una mujer que estaba botando sangre era una maldición especial según la ley. Una mujer, y esa es la cultura y la tradición de un pueblo. No siempre la cultura ni la tradición del pueblo o del pueblo de Israel está en la verdad. Oiga bien, ni aún de nuestro pueblo tampoco. Algunas veces nosotros queremos y creemos que tenemos la verdad amarrada por el jabo, pero eso no es así. La única verdad se llama Jesucristo. Yo soy la verdad, el camino y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí, dice el Señor. Aleluya. En todo tiempo, las mujeres son valiosas e importantes. Y durante este mes se destaca la mujer. Parece todo el año que hay que destacar el valor. Y no se debe discriminar contra ella, ya Jesús lo está enseñando bien claro. Porque Jesús llamó a su ministerio, a su gran misión, mujeres que eran discriminadas en aquellos tiempos. Por eso este milagro es importante, es significativo, rompiendo reglas y tradiciones de un pueblo, rompiendo barreras de sexo, porque se le impedía a los hombres de alguna manera ni estar con las mujeres ni las mujeres en público. No, y ahora mujeres siguiendo a Jesús. Y Jesús hablando a ellas, como se ve en los evangelios. Para mi Dios todo es posible. Él tiene toda potestad. Tanto es así que yo recuerdo en uno de mis pastorados, que no voy a nombrar, ni tampoco es esa pareja, esa dama joven había sufrido un cáncer terrible, pero por la gracia de Dios, Dios la sanó. Y se casó, y todo el mundo decía que no podía tener hijos, y ella estaba triste, angustiada, no podía tener hijos. Pero un día de acción de gracias, lo recuerdo bien, ese día de acción de gracias ella con su esposo se levantó para dar gracias por aquella hermosa niña que Dios le había podido concebir, llamada Sofía. Y yo acá le decía la diosa de la sabiduría, Sofía. Pero por eso ustedes no me adivinan quién es. Un milagro significativo, un milagro importante, porque Dios sigue obrando en todos los tiempos. El Dios que sanó a la mujer, el Dios que sanó a Bartimeo el ciego, el Dios que sanó a esta dama, que ha sanado a muchos de ustedes, es el mismo, ayer, hoy y por todos los siglos. Hay otras cosas en las cuales Dios está obrando. Fue un día viernes a la 1 de la tarde. Viernes a la 1 de la tarde, año 2012.
Yo iba para mi casa y me llaman por teléfono y me alineo frente al cementerio municipal nuevo de Arecibo, que llaman el 3, a contestar la llamada. Bueno, cuando estoy contestando la llamada, una grúa se alinea frente a mi auto. Y esperó un ratito. Y cuando vio que yo terminé, me dijo, Señor, ¿necesita ayuda? Señor, ¿necesita ayuda? Yo, no. Y aquel hombre, que era un hombre bien joven, me dijo, tiene una goma vacía completamente. Solamente la parte de arriba está llena. Una goma vacía completamente. Pero no se preocupe, me dijo aquel joven, aquel muchacho, diría yo, Alex. Y entonces Alex se bajó de la grúa, me sacó la goma, quitó, la puso, no permitió que yo tocara nada. Me dijo, se puede quedar en el auto, señor. Con mucha amabilidad, mucha gentileza, mucha disposición, mucha dedicación, mucha cortesía. Y pues, ¿cuánto me irá a cobrar? ¿Será? Nada, no tiene que pagar nada, me dijo cuando yo. No, esto es algo gratuito. Yo no le he montado a usted en la grúa, ni cosa que se parezca. Pero el milagro fue ese joven. Ese joven y su gentileza y su dedicación. Es que hay veces nosotros, si no recibimos una sanidad, creemos que Dios no hace milagros. Pero hay milagros que son superiores a eso también. Porque los médicos también ayudan y producen sanidad. Pero ¿quién me podía ayudar? Solo Dios bregando a través de aquella vida joven que me sorprendió a mí total y completamente. Y que hizo ese milagro para mi vida en aquel momento. Porque a lo mejor todavía estuviera yo alineado allí frente al cementerio de Arecibo. Bueno, ahora, aquella mujer, de acuerdo a la tradición antigua del libro de Números, en el libro de Números se decía y dice que los israelitas deben vestir de cierta manera, que los israelitas tienen que tener un manto que lo cubre, y en ese manto unos flecos, y da hasta el color de ese manto, dice el libro, para identificar. Y eso lo que significa es que yo adoro, obedezco y sirvo a Jehová Dios, al Señor. Que los israelitas se identificaban con aquella vestimenta, como este hombre lo identifico ahora por su vestimenta, como el pastor y reverendo de esta iglesia. Y como así los israelitas estaban identificados por su vestimenta, y Jesús era un buen israelita, un buen obediente a la ley, claro que sí, al sistema establecido, y llevaba el manto, que para aquella mujer lo miraba y tenía significado, porque para ella aquel manto representaba obediencia a Dios. Y mis amados hermanos, por eso ella quiere tocar, aunque sea el manto de Jesús, porque sabe que si lo toca, Dios le bendecirá. La gracia de Dios nos libera, nos cubre. Hay esperanza, aleluya al Señor. Cristo el Señor sigue obrando en estos tiempos. La ley nos puede condenar y señalar, también la religión, pero en Cristo hay esperanza. La gracia de Dios nos puede cubrir, liberar, en virtud
no de tocar el manto, no de que usted se agaje de mi capa o de mi toga porque me puede tumbar a mí, mejor no. Pero agárrese de Cristo. No era el manto, no eran los flecos, era el poder de Dios que estaba en Jesús de Nazaret. Era que Jesús era Dios mismo encarnado. Aleluya al Señor. Y aquella mujer como Bartimeo, entonces, hijo de David, ten misericordia de mí. Podemos decir nosotros, Señor Jesús, ten misericordia de mí. Ese manto valía algún dinerito, porque los soldados en la cruz se lo quitaron y lo rifaron porque querían aquel manto de Jesús, precisamente por un poquito de valor económico. No sabían que el valor estaba en Cristo, el Señor de la vida y de la eternidad. Así hombres y aún la misma iglesia todavía piensa que el valor de Cristo está en los cirios encendidos o en el altar o en los cánticos y coritos en los cuales podemos movernos. No, Cristo tiene más valor que todo eso. Y el Cristo que tú y yo necesitamos es el Cristo que transforma tu mente o tu corazón, tu vida. Aleluya al Señor. Y que te hace cambiar de nuevo. Hay un relato de un monólogo del soldado romano. Este monólogo, que es un monólogo muy hermoso, nos dice que uno de los soldados, había muchos, pero uno de ellos estuvo frente a la cruz todo el tiempo mirando y oyendo las palabras de Jesús. Y él se decía para sí mismo, si fuera hijo de Dios, ya hubiese descendido de esa cruz. Pero entre el silbido del viento, él como que escuchó el susurrido de la voz de Dios que decía, yo no bajo de esa cruz, por amor a ti, por amor a ti, por amor a la humanidad. Y por buena o mala suerte lo colocaron a velar la tumba. Y estuvo toda la noche y se decía, este no sale de aquí. Si la lanza lo atravesó, si lo entregamos muerto ya, hacía tiempo. No tiene ninguna oportunidad. Y en la madrugada Dios, ya, ¿para qué? Ya para qué cuando comenzó a temblar la tierra. Y entonces el soldado que miraba le tembló el corazón. Cristo radiante resurgía de la tumba con su túnica blanca. Y él entonces entendió, Cristo vive, vive en mi vida ahora. Y ahora yo sé el valor, verdaderamente, este era hijo de Dios. Aleluya al Señor. Qué maravilloso es encontrarse con el Cristo vivo. Todos los días. Para eso del 2011, 2012, hay gente que todavía no cree que la sangre es pecado inyectársela. Y gracias a eso, a poner transfusión de sangre, hay vida y la gente se salva. Oiga bien, gracias a eso, a ese gran descubrimiento, la sangre es un tejido líquido en nuestro cuerpo. Y gracias a los médicos, al gran descubrimiento. Pero ese gran descubrimiento lo había señalado Jesús, la sangre de Jesús.
nos liberta, nos da vida y vida eterna. Y ya había señalado más que lo que diga todo el Antiguo Testamento sobre la sangre. La sangre de Cristo es poderosa. Transformó y cambió de un patíbulo que era la cruz a un emblema sanador y salvador. Aleluya al Señor. Gracias a eso, por 4 meses en el 2011, me estuvieron desde el 2011, octubre hasta marzo, lavando la sangre 3 veces por semana. La sacaban la sangre por un lado sucia, llena de dióxido de carbono y de otras, y entonces me la inyectaban limpia por otro lado. Y yo no sé cómo, en un momento dado, en esa sangre se fue la sangre limpia de Cristo a mi cuerpo. Y por eso yo fui sanado, porque entró la verdadera sangre que da vida y vida en abundancia. Aleluya al Señor. El relato bíblico de aquella mujer enferma con flujo de sangre dice que aquella mujer había gastado todo lo que tenía. Claro que sí. Es un relato de su historia finalmente, pero al mismo tiempo habla de lo que recibió y pide perdón a Jesús. Ella creía que había ofendido al Maestro. Pide perdón, se arrepiente. Como demostración se tiró y se humilló frente a Jesús de Nazaret. Aleluya. Se arrodilló. Y aquel Jesús, lo único que le dijo: mujer, solo tu fe en mí te ha salvado. Ten confianza, tu fe, tu confianza en Cristo es lo que hace el cambio, mis amados hermanos. Es la fe que mueve las montañas. ¿Qué montaña? Qué bueno que aquí yo no veo ninguna. Las montañas de incredulidad que hay en nosotros. Las montañas de la indiferencia que hay en los seres humanos. Las montañas del montón de prejuicios que hay en seres humanos y que tenemos nosotros. Esas montañas son las que hay que remover y mover. Y solo Cristo en nuestras vidas puede mover esas montañas de incredulidad, de indiferencia, de prejuicios que todavía arrastramos nosotros. Porque esas montañas sí son nuestras, sí son tuyas. Tal vez el del yunque no es tuyo, pero tú tienes una montaña más grande que el yunque, tu incredulidad. Y tienes que romper con eso y pedirle que el Espíritu te ilumine y hacer como aquella mujer que se humilló y se tiró a los pies de Jesús. Señor Jesús, ten misericordia. Cristo te toma de la mano para hacerte vencedor. Saltar, agarrar y agárrate de su mano firme y fuerte en esta hora, para que el Señor te continúe contigo, te siga bendiciendo. No hay duda que Cristo sigue haciendo milagros en estos tiempos. De eso no tenga duda alguna. Y los hace cuando Él quiere, como Él quiere, y algunas veces usted dice: mira para allá, ese tan pecador y tan sinvergüenza. Y el Señor hizo un milagro en él. Y es que el Señor no obra por los méritos humanos. No. El Señor sabe lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. Y obra como Él quiere y cuando Él quiere. Y nadie le puede imponer a Dios, ni decirle a Dios: tiene que hacerlo ahora mismo, como dicen algunos. Confíe en la voluntad del Señor. Tire su vida a los pies de Jesús. Y si lo hace bien, y si no lo hace, no es tu problema. Es el de Él. No cargues con los problemas de Cristo.
Carga con tus propios problemas. Aleluya. No piensas que tú no tienes fe. ¿Tienes fe? Claro que tienes fe. Pero es el Señor el que obra, punto. No es el Señor el que obra. Tú tienes la fe y Él obra en su tiempo. A la casa de Jairo iba Jesús. Una gran multitud iba tras Él. Y una pobre mujer llena de fe no miró la multitud. Fue y lo tocó. Haz tú cual la mujer que fue y tocó el borde del vestido de Jesús. Virtud salió de Él y ella sanó. Y si lo tocas tú, sanas también. Qué maravilloso es el Señor. Hoy rendimos honor a nuestro Señor Jesucristo, damos la gloria a Él por todo lo que hace y hemos usado este milagro como reflexión para nosotros poder confiarnos en el Señor. Como los 13 evangelistas lo narraron, ve tú y dile a la gente cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo y continúa haciendo. Aleluya al Señor. Un hermano en esta mañana inselecto de ahí de Capáez, que tuve el privilegio de ver y saludar. Él me saludó primero porque me reconoció. Me preguntó, ¿cómo sigue tu esposa? Pero usó otra palabra, ¿cómo sigue la vieja o tu vieja? Yo que tengo algunas cositas todavía. Gracias por preguntar por ella. Se lo comenté a ella. Y damos gracias por la gente que se interesa en los demás, que pregunta. Mi viejita, mi esposa, mi vieja, Dios la ha fortalecido y está fortalecida en el Señor. A Dios sea la gloria por los siglos. Dios le bendiga. Bien, amada iglesia, como respuesta a